Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Calzada. El día de hoy vamos a revisar los números complejos y cómo se relacionan con el software MATLAB. Es muy importante mencionar que cuando nosotros vamos a trabajar con el software MATLAB, la manera en que nos los va a representar es a través de la forma rectangular de un número complejo, esto es A más BI. Usualmente cuando nosotros escribimos números complejos en MATLAB utilizamos el uso de variables. En este caso, por ejemplo, tenemos al número complejo 4 más 2i. Tenemos algunos comandos que nos van a permitir obtener algunos elementos necesarios que podríamos utilizar en otras operaciones. Por ejemplo, podríamos colocar el comando realz y obtendríamos el valor de 4 y magz y obtendríamos el valor de 2 directamente. Cabe aclarar que cuando nosotros escribimos un número complejo necesitamos utilizar la misma variable que estamos empleando. Es decir, un error muy común que cometen algunos estudiantes es que la variable que ingresan en un principio es la z mayúscula y posteriormente ingresan la z minúscula para algún comando. En ese caso les va a marcar un error. Asimismo, en MATLAB se pueden obtener otros elementos los cuales podemos utilizar posteriormente. Por ejemplo, podemos utilizar el comando angleZ que nos daría el resultado del ángulo o argumento de un número complejo. Cabe aclarar que este resultado nos los va a dar en radianes. Si nosotros quisiéramos que el resultado nos los dé en grados, podríamos utilizar la función rad2dec para poder convertir estas unidades que nos dieron en radianes en grados. Inclusive combinar estos comandos nos permitirían calcular de forma directa el ángulo en grados. Por otro lado, también podríamos utilizar nosotros el comando abs para calcular el módulo de un número complejo. El comando abs nos los va a permitir. El comando cong de z nos va a determinar el conjugado de un número complejo. Asimismo, si nosotros queremos hacer operaciones con números complejos, estos se pueden hacer de manera directa. La recomendación siempre sería que ingresen las variables de los números complejos y posteriormente se realicen las operaciones. Dentro de las operaciones que podemos realizar con números complejos, vamos a encontrar la suma, la resta, la multiplicación, la división y las potencias de números complejos. Algo importante que recalcar, en el caso de que nosotros necesitemos el valor de raíz de 2 por i, ahí en ese caso en particular en MATLAB colocaríamos primero el comando de la raíz de 2 y enseguida una multiplicación. En este caso sí es obligatorio que indiquemos la multiplicación de números complejos. Una limitante que se tiene en el software MATLAB es que no puede calcular raíces de manera directa. Solamente cuando aplicamos el comando de manera directa nos va a evaluar la raíz principal. Pero si queremos, por ejemplo, realizar el cálculo de n raíces de un número complejo, nosotros podemos hacerlo a través de un script. En un principio vamos a abrir un archivo .m para poder nosotros escribir ese comando correspondiente y que nos pueda calcular las raíces enésimas de un número complejo. Podríamos presionar archivo nuevo y script o simplemente control N. En un principio lo que vamos a hacer es determinar qué raíz queremos calcular. En este caso nos piden calcular las raíces cúbicas de 3 menos 4i. Por ende, en un principio en el script vamos a colocar el valor de z igual a 3 menos 4i, que sería el número complejo. Posteriormente, el número de raíces que nosotros vamos a querer, que en este caso, como son raíces cúbicas, serían 3. Posteriormente, los valores de k, que sería desde 0 hasta el valor de n-1. En este caso en particular, pues esta operación nos daría el valor de 2.
algo importante que mencionar es en el valor de la K, lo que nos está representando eso es que va a empezar en el valor 0 y va a ir aumentando de 1 en 1 hasta llegar al valor de la n-1, lo cual es bastante útil cuando queremos calcular varios valores al mismo tiempo. Lo siguiente es utilizar el teorema de las raíces enésimas, pero sustituyendo el comando sys como la versión exponencial, de tal manera que podamos aplicar directamente la fórmula y no tengamos ningún problema. Por ende, el primer comando que vamos a utilizar es raíz enésima. Raíz enésima, que es nameRoot, nos va a pedir el valor de r y el valor de la raíz. En este caso vamos a calcular el valor de la raíz de r, la raíz enésima, y va a estar multiplicado por la exponencial, que esa sería la sustitución en vez de sys. Entonces sería multiplicar exponencial, ¿sí? Simplemente paréntesis y colocaríamos el ángulo que se le va a sumar 2 veces el valor de pi por k y todo eso dividido entre n. Sabemos que como es un número complejo en su forma exponencial, pues todo el ángulo se va a multiplicar por i. Entonces, una vez teniendo todos esos valores, ya deberíamos de estar obteniendo los valores de las raíces. Lo único que nos faltaría hacer es que con el comando compass nos va a dar específicamente las raíces de este número complejo. Por lo tanto, esta es una manera muy sencilla de poder calcular las raíces de números complejos de manera directa, a pesar de que el software no tenga la capacidad de evaluarlos directamente. Y ya para finalizar el tema de ecuaciones polinómicas, es muy importante recordar que todas las ecuaciones de n grados van a ser representadas por esa ecuación general. Recordando, el teorema fundamental del álgebra nos dice que todo aquel polinomio de grado n va a tener n soluciones para ese polinomio. Por lo tanto, vamos a utilizar estos comandos para poder evaluar el cálculo de la raíz de este polinomio. En este caso, a manera de ejemplo, tenemos el polinomio x cuarta menos 2x cuadrada más 6x menos 4 igual a 0. Es muy importante hacer la indicación de que cuando ingresamos nosotros polinomios, lo vamos a ingresar como si fueran unas matrices, pero que va a manejarse como un vector fila. Por ende, ingresamos la variable a y corchete y enseguida vamos a escribir todos y cada uno de los coeficientes que tiene nuestro polinomio. En este caso vamos a dejar un 0 donde no tenga esa variable en particular. En este ejemplo vemos que no tiene x cúbica, por ende vamos a colocarle un 0. Así sucesivamente. Sería entonces x cuarta tiene una, x cúbica no tiene ninguna, tiene menos 2x cuadrada, tiene 6x y tiene menos 4 términos que no tienen x. Ahora, una vez que ingresan esa serie de elementos para su polinomio, van a utilizar el comando roots y nos va a arrojar específicamente las raíces de nuestro polinomio, que en este caso tendríamos 2 raíces reales y 2 imaginarias. Si quisiéramos nosotros hacer la operación inversa con respecto a los polinomios, es decir, que a partir de las raíces obtengamos de qué polinomio partieron, lo único que se tiene que hacer es en MATLAB poner el comando poly y entre paréntesis todas y cada una de las raíces de nuestro polinomio. Es muy importante aclarar que si nosotros lo escribimos de manera manual, puede ser que por el redondeo que se maneje los valores no queden exactamente. Entonces la recomendación es que si los van a escribir directamente ustedes en las raíces, pongan el comando de round para que les vaya a redondear
los valores correspondientes y que su polinomio quede de manera exacta.